A esta hora saludamos al analista económico del Ecuador, Walter Spurger. Lo saludamos y como siempre le agradecemos por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión y le consultamos cómo está la salud, lo primero. El resto lo hacemos todos. Bienvenido, Walter. Gracias, Clever. Gracias a todos los que hacen Caché y a todos los queridos Radio Escuchas. La salud está muy bien. Quizás temo que me vaya a dar algún catarro o algo en este clima, pero aparte de eso me siento muy bien y aquí a la disposición de ustedes. Buena cosa. Después vamos a hablar, mejor dicho, ahora vamos a hablar de la salud económica del país. Usted, Johanita Ramos, adelante con el diálogo. Gracias, economista Walter. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Claro, hay que hablar de la salud y de la salud económica del país, que bueno, hay que ver cómo avanza, pero sí quisiera empezar esta entrevista con la coyuntura, con lo que está pasando. Iniciamos el programa incluso hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y nosotros lo queríamos traer acá a Ecuador, ¿no? ¿Cómo nos podría afectar? Dábamos algunas cifras de las exportaciones o las ventas que hicimos a Rusia, por ejemplo, en 2021, que alcanzaron los $1.000 millones. Hace poco estábamos viendo que el precio del barril de petróleo, el WTI, que es de referencia para Ecuador, ya alcanzó los $99. Esto implica que habría un excedente petrolero para el país, pero también implica que Ecuador va a pagar más por los combustibles que subsidia. ¿Cómo entender esto que está pasando muy lejos de Ecuador, pero también que puede afectar a la economía del país? Bien, miren, el alza del precio del petróleo de ayer y de hoy, que ha estado en $100 el WTI, eso es algo momentáneo, eso es una susto-reacción del mercado ante la incertidumbre de lo que va a suceder. Yo creo que de ese nivel va a bajar, pero no es que va a bajar enormemente, va a bajar a lo que ha estado, digamos, a principios de febrero. Nosotros vamos a exportar este año probablemente tipo $78 el barril. Ese es el escenario central que yo le podría ofrecer. Eso significa unos $19 más de lo que cuesta en el presupuesto del Estado. Eso significaría que el Estado percibiría, no solo el Ministerio de Finanzas, porque en parte se queda con Petroecuador, el Estado recibiría probablemente unos $1.700 millones adicionales de lo que tenía previsto en función a la expectativa que había en el presupuesto que se hizo hacia fines del año pasado. Entonces, eso mejora en algo la situación fiscal, unido al fuerte aumento de impuestos a los profesionales, de impuesto a la renta, y el apoyo a los organismos multilaterales, significa que el Ecuador va a mostrar una situación relativamente holgada en la parte financiera, no va a requerir probablemente la colocación de bonos. Por esa parte hay algo positivo. Por el lado que va a ser negativo es que esta invasión a Ucrania, en primer lugar, causa estragos en todo el mercado de lo que llamamos de Eurasia, todo el mercado ruso y mercado de países vecinos que se abastecen de los importadores rusos. Y Rusia es un gran mercado del Ecuador para rosas, para bananos y algo para camarón, pero rosas y bananos es lo más importante. Yo pienso de que esta crisis, esta guerra va a impactar en el bienestar económico de los rusos, sobre todo por las medidas que va a tomar Occidente de castigo, porque Occidente no va a defender a Ucrania, no va a mandar, aparte de mandarle armas a Ucrania, no va a mandar un solo soldado, y lo que se van a hacer es sanciones, se van a separar a Rusia del sistema económico internacional. Entonces, los rusos van a sufrir económicamente y van a tener menos poder adquisitivo para rosas y para bananos y nos va a afectar nuestras exportaciones. Esta crisis también puede incidir en nerviosismo en los mercados y alzas en las tasas de interés, lo cual nos afectaría en las deudas que tenemos a plazas de interés flotantes, tanto el sector privado como el sector público.
Economista, usted enumeró los posibles ingresos que tendría Ecuador, más allá de la recaudación tributaria que según el propio SRI incrementó en enero de este año, y con la Ley de Desarrollo Económico se espera recaudar en los 2 próximos años cerca de 1.900 millones de dólares. Los desembolsos que se prevén tener en los próximos meses, tanto del Fondo Monetario Internacional como de otros organismos multilaterales. Este excedente que, bueno, según yo había conversado también con algunos analistas, si el precio se mantiene en unos $80 a lo largo del año, se tendrían entre 500 y 800 millones de dólares más. El presidente hace 2 semanas reconoció el golpe que significa la Ley de Desarrollo Económico con este incremento del impuesto a la renta, y dijo que si la economía mejora, algo que también es muy subjetivo y nunca dijo con los parámetros que se tendría que cumplir, pero dijo que si la economía mejora, se podría revisar este incremento en el impuesto a la renta. ¿Cómo tomar este anuncio? ¿Es posible o simplemente lo dijo por cumplir? Bueno, recordemos que Guillermo Lasso, candidato, y en cuanto a su formación, a su manera de ver la economía, antes de montarse en el potro, es que el país debería tener menos impuestos y más bien debería recaudar más en función a la mayor actividad económica que habría, con reglas claras, con reglas favorables a la inversión. Entonces, que el país podría, el Estado primero, recaudar más con menos impuestos, y en segundo lugar, tendría que retirarse de áreas donde más le significa gastos que otra cosa. Ya acabamos de ver la noticia de que está hoy en los periódicos, 600 millones de dólares en Yachay, y eso viene a dar algo más de $1 millón por graduado que tiene la universidad. Y entonces salirse de esas cosas, y por lo tanto el país podría ser próspero y con menos impuestos. Una vez en el potro, el ministro de Finanzas se le dice al presidente que si no hay un aumento de impuestos, no hay un acuerdo con el fondo, no hay los desembolsos de las compañías multilaterales, de los organismos multilaterales, no hay acceso al mercado financiero, y el país entraba en una situación fiscal muy dura. Ante eso, y ante también la imposibilidad de reducir los impuestos, de reducir el gasto corriente de una manera drástica, y en parte por la dolarización, porque cuando no estábamos dolarizados, el gobierno devaluaba y no subía los sueldos, así bajaba los gastos corrientes. Entonces optó por esta alza de impuestos que iba en contra de su manera de pensar. Entonces él lo que está pensando es, en momentos que resuelve el problema, poder bajar los impuestos. Sin embargo, yo no creo que eso sea posible. Yo no creo que eso sea posible en el transcurso del gobierno actual. A lo mejor lo que puede hacer Guillermo Lasso cuando esté terminando este periodo, ya, o sea, unos 3 años más adelante, ahí ya tendría equilibrada la economía, y ahí ya podría decir, ahora sí, bajo los impuestos. O sea, a lo mejor eso lo veremos en la campaña para la próxima elección presidencial. Veremos entonces. Un dato también que se hizo público esta semana fueron números del Banco Central del Ecuador en los que se informaba que los niveles de inversión extranjera directa han bajado, pues entre enero y septiembre de 2021 llegaron a 493 millones, lo que equivale a una caída del 50% en comparación con el mismo periodo de 2020. Yo estaba revisando estas cifras del Banco Central y señala que en el tercer trimestre del 2020 se sumó 531 millones de dólares. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, hay una caída brusca, o se evidenció una caída brusca en la explotación de minas y canteras principalmente, pero ¿hubo después alguna recuperación? Bueno, aquí el problema es de que el país no tiene una posición muy firme o muy constante referente a la inversión extranjera. ¿Qué ha sucedido en minas? En minas sucede que la apertura minera se hizo en el tiempo de Gustavo Noboa. Entonces ahí hubo una ley de minas favorable a la inversión, hubo mucha inversión en exploración, prospección, etcétera, y luego vino la Asamblea Constituyente y puso el mandato minero y cerró la minería. Luego, cuando cayó el precio del petróleo, eso fue en 2008. En el 2015 la reabrió
con fuerza el presidente Correa, e incluso creó un ministerio de minería y luego también mucha inversión, pero luego lo cerró el presidente Moreno, cerró el Ministerio de Minería, cerró el catastro minero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué quería tanto la inversión minera? Porque cuando abrió Gustavo Noboa, por ese proceso hubo 2 minas que quedaron, que quedaron demostradas que eran grandes y rentables y continuaron esos proyectos. Y esas 2 minas terminaron la exploración, el desarrollo de la mina, y el desarrollo de la mina se hizo por el año 2019, sobre todo, y algo se completó en el 2020. Y esas 2 minas ya están produciendo y han convertido al oro y cobre en el cuarto rubro de exportación del país después de petróleo, camarón y banano. Pero ya a estas alturas, esos 2 proyectos no requieren tanta inversión. Ya está en el plan de vender, y si tienen que invertir algo, están sacando de la renta que ya están produciendo esas empresas. No tienen que estar buscando más fondos del exterior. Pero deberían venir otros proyectos atrás. Pero con el cierre que hizo la Asamblea Constituyente de 2008, los siguientes proyectos que vienen están atrasados. Entonces, esos van a entrar a desarrollarse probablemente el próximo año, 2 o 3 de esos proyectos. Pero luego los que deberían venir más atrás, no vienen más atrás porque, por una parte, muchos proyectos ya autorizados no tienen el permiso ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente no ha dado respuesta, no ha aprobado ni ha desaprobado tampoco las inversiones en ese sector. Y después hay otras firmas que quieren entrar a la exploración, pero tampoco el gobierno las autoriza porque cerró el catastro minero. Entonces, en otras palabras, no hay un flujo permanente de proyectos en las distintas etapas, sino que hay un bache de proyectos y después un espacio en blanco, otro bache de proyectos y otro espacio en blanco. Si no hubiera habido toda esa descontinuidad, tendríamos más de 2 minas hoy en producción, tendríamos otros tantos esperando entrar en producción, otras en desarrollo y otras en exploración. Ese es el motivo por lo que en la minería tenemos esta descontinuidad en la inversión extranjera. 7 de la mañana, 50 minutos, dialogando en Caché Noticias y Opinión con el analista económico Walter Spurrier. Walter, los exportadores o los vendedores de banano a Europa, incluyendo a Rusia, deben de estar muy preocupados porque, como tú conoces, la economía es tan dinámica que hoy está alta y mañana baja, y con estos problemas políticos va a afectarse la exportación de banano especialmente a estos países. Definitivamente ya tiene que tomar cartas en el asunto el gobierno a través del ministerio o a quien le corresponda. Pero sí quisiera un poco tocar el tema, Walter, contigo, es la parte política. Tú conoces muy bien que en el mundo entero primero son las decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen que estar muy centradas, muy calculadas, muy programadas y muy ciertas. Pero acá en el Ecuador, en estas últimas semanas, por lo menos, está muy acentuado el problema político. Muchos analistas dicen que falta liderazgo en la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional está atomizada y que el gobierno tiene represados muchos o algunos proyectos de ley que están encaminados al mejoramiento de la actividad productiva. Entonces, en ese escenario, Walter, ¿qué podemos decir o qué podemos aspirar en la economía? Porque si bien es cierto, el sector privado, exportador, no petrolero, ya le dio 26.000 millones de dólares en el año 2021, total de las exportaciones no petroleras. Pero ese sector
esos productores necesitan de estímulos, de incentivos para competir en el mercado internacional. ¿Qué hacer? Bueno, es un problema no solamente de hoy, Clever, es un problema que hemos tenido permanentemente. Un problema que, por ejemplo, el Perú lo resolvió, aunque ahora está en entredicho esa situación, pero el Perú cuando el gobierno de Fujimori tomó las políticas que proponía Vargas Llosa, que él derrotó sorpresivamente en las elecciones, implantó un sistema de apertura económica que trajo mucha inversión al Perú, trajo mucha prosperidad, y cada nuevo gobierno en el Perú era gobierno de la oposición al anterior. O sea, nunca hubo una continuidad de un partido en el poder, pero todos mantuvieron una política económica. Ahora no sabemos qué va a pasar con este señor que no da pie con bola, el actual presidente, pero entonces eso le permitió al Perú tener en todo este lapso una política económica coherente que ha traído mucha inversión y ha traído altas tasas de crecimiento en el Perú. Nosotros no tenemos eso. Nuestros políticos consideran que oposición significa trabar la acción del gobierno. No significa decirle al gobierno, esto que usted propone, nosotros pensamos que es de otra manera, y proponen algo distinto, pero que también sería útil, también sería una opción viable. No, lo que dicen es trabar. Entonces, ese problema es muy duro de resolver. Y aparentemente lo que está sucediendo ahora es que hay una nueva mayoría para trabar las cosas. Una nueva mayoría en que va a comenzar a destituir a funcionarios a troche y moche, como ha sido costumbre en el Ecuador. Y hoy no creo que podamos mucho resolver esa situación. O sea, habrá que ver la capacidad que tenga el gobierno para cambiar esas circunstancias, ser como un torero contra un toro bravo, pero hay una falta de cultura política en el país para la idea de que tenemos que colaborar a sacar el país en adelante. Esa idea como que no existe. Y en segundo lugar tenemos normas electorales destinadas precisamente a esa dispersión en la Asamblea, porque cuando hay dispersión en la Asamblea, cada voto cuesta, y entonces eso les conviene a los diputados, y eso también pues es corrupción, y eso también trae inestabilidad. Entonces, ahora lo que corresponde es ver qué puede hacer el gobierno para tener no una mayoría legislativa, pero por lo menos que haya una mayoría consciente de que evalúe las propuestas del gobierno y apruebe las que considera que son apropiadas. Algo se logró inicialmente, porque logró una mayoría de Izquierda Democrática en Pachacutic y con Creo que trajo una cierta estabilidad. Eso se está desmoronando, pero algo por el estilo va a tener que ser el gobierno. No hay una solución a mano. Se habla de que si las circunstancias se ponen manejables, no les quedaría más que ir a la muerte cruzada. De eso se está comenzando a hablar, con el peligro que eso significa, pero es algo que bajo las circunstancias no les queda más al gobierno que ir a tratar de alguna manera mejorar la relación en la Asamblea, pero esta falta de gobernabilidad requerirá ciertos cambios en las leyes que todavía ni siquiera se han planteado. 7 de la mañana, 57 minutos. Finalmente, Walter, tenemos que decirle algo al gobierno positivo también, ¿no? Desde que asumió la presidencia Guillermo Lasso, no, por lo menos yo no he escuchado, no sé tú, los atrasos, por ejemplo, de los sueldos en el sector público. Todos los he escuchado yo y aparentemente eso está al día. Otra situación que es importante, por lo menos lo destaco, es que no veo la necesidad del gobierno que en estos momentos emita deuda. No lo veo, porque de alguna forma estoy viendo que las finanzas públicas se están mejorando, se están ordenando primordialmente. Entonces, desde ese punto de vista, Walter Spurrier, ¿qué opina si realmente el gobierno se pone
10, como se dice, 11, como dicen los muchachos, ¿crees tú que podría refinanciar la deuda china para liberar el petróleo que hoy por hoy lo deberíamos tener y aprovechar lo que está pasando en el mercado internacional con su precio? Bueno, en efecto, Clever, el manejo fiscal ha sido importante dentro de la crisis que se heredó a partir del año 2017 con acuerdos con el Fondo Monetario. Este año 2022 era en el cual se le ponía el grueso del ajuste. O sea que a Moreno, el Fondo Monetario, le dijo, te vamos a dar plata, pero el ajuste lo tiene que hacer que venga después. Y entonces de ahí viene ese tremendo garrotazo del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio. Pero en efecto el resultado de eso, más el alza del precio del petróleo, es que la situación fiscal está muy bien. Y viendo los datos del presupuesto devengado, que hay datos hasta diciembre, en efecto, en diciembre han bajado significativamente los atrasos. O sea que incluso los proveedores del Estado están recibiendo pagos que tenían atrasados. En ese sentido, sí, la situación fiscal está muy bien. Los bancos internacionales que siguen a la deuda del tercer mundo, entre esos Morgan, Barclays, traen loas al gobierno de Guillermo Lasso, es decir, que el Ecuador está en muy buena situación frente a lo que se tenía previsto. No va a tener que lanzar bonos en el año 2022. Entonces, por ahí, sin lugar a dudas, está muy bien el gobierno en la parte fiscal. Y en efecto va a continuar por esa vía, yo pienso, y va a dejar terminado de entregar al gobierno en una situación fiscal favorable a terminar su mandato. ¿Ves un buen futuro con China? En el asunto con China, no sabemos el alcance del acuerdo. El Ecuador y China firmaron un acuerdo en el cual Ecuador aceptó poner que apoya los esfuerzos que está haciendo China para unificar el país, lo cual es una cosa que creo que China estaba buscando, porque China está buscando apoyo para apoyo diplomático para una posible acción militar contra Taiwán. Entonces, a cambio de eso y a cambio de haber ido a Pekín en circunstancias en que hubo un boicot de la mayor parte de los gobiernos occidentales, hubo un boicot por razones de derechos humanos a las Olimpiadas de Pekín. Solo fueron Fernández de Argentina y Lasso del Ecuador. Aparentemente China aceptó una serie de cosas. Se está negociando el acuerdo comercial, ya se abrió el mercado chino para la pitahaya, que actualmente los productores de pitahaya se estaban quejando de que no tenían dónde colocar tanta fruta. El Ecuador es el principal exportador mundial de pitahaya. Y aparentemente el Ecuador logró que el presidente Xi Jinping acuerde algo más por el lado de la deuda externa. Aparentemente ha acordado reestructurar la deuda externa que el Ecuador tiene con China para que los vencimientos de los próximos años se los puedan diferir algo. No sé por el lado del petróleo. Ahora, el Ecuador no es que tiene que entregar a China el petróleo a un precio fijo. Se entrega precios de mercado. El problema es de que la fórmula para calcular los precios del mercado es una fórmula tramposa, es una fórmula que según cálculos oficiales perdemos $3.50 por barril. Entonces queremos que liberen ese petróleo para poderlo vender mejor en el mercado internacional, o por lo menos parte de ese petróleo venderlo mejor en el mercado internacional. Pero no es que tenemos que estárselo vendiendo a $80 o $70 cuando cuesta más afuera. Pero hay que ver cuánto consigue de eso, porque probablemente las empresas chinas no quieran ceder, porque es un gran beneficio, extraordinario beneficio que están recibiendo. Y probablemente ha habido funcionarios de lado y lado que han estado beneficiados de ese acuerdo. Entonces, algo va a conseguir. No sé si el aspecto puntual que mencionas, Clever, relativo a que nos liberen el crudo que le tenemos que entregar, que eso se haya logrado. Ojalá que sí, pero no he escuchado yo todavía nada al respecto.
Walter, un gusto haberte tenido en los micrófonos de Caché, Noticias y Opinión. Te mando un fuerte abrazo y que mantengas tu buena salud. ¿Ah? Muchas gracias, Clever. Igualmente, saludos a todos que hacen Radio Caché y a los radioescuchas. Gracias, muy amable. Muy bien, era el analista económico Walter Espúrreda aquí en Caché, Noticias y Opinión. Ustedes, amigos oyentes,